Hola muchachas y muchachos, espero que estén muy bien. Seguimos con la unidad número 2, álgebra y funciones. El objetivo de aprendizaje que nos corresponde desde el tutorial anterior es el objetivo de aprendizaje número 10, mostrar que comprenden la función afín. Recuerden que yo les había dicho que para abordar este objetivo necesitábamos recordar lo que era la proporcionalidad directa y luego aprender lo que era una función lineal, relacionarla con proporcionalidad directa y luego comprender lo que era una función afín. Entonces, el objetivo de esta clase, hoy vamos a ver función lineal. Lo que vamos a lograr esta clase es comprender una función lineal desde la relación de las dos variables. Entonces, ustedes se pueden preguntar, ¿pero qué es una función? Podríamos dar una respuesta intuitiva, ¿sí? Por lo que podemos entender relacionándola con una proporcionalidad. Una función es la relación que existe entre dos variables, relacionadas a través de una expresión matemática. Podemos asemejarla a una fábrica de números, de tal manera que ingresamos materia prima, es decir, números, y obtenemos un producto, es decir, otros números. ¿Se acuerdan que hicimos algunos ejercicios de esto? Supongamos, ¿dónde está el cursor? Supongamos que aquí está la entrada. Entra un número. Algo le va a pasar aquí dentro. Por ejemplo, podemos sumar, multiplicar, va a depender. Esto es lo que se llama la función. Es lo que hace que se relacione el número que entra. Aquí algo se le va a hacer y cuando se le haga algo va a salir otro número. Entonces estos dos números, el de entrada y salida, van a estar relacionados por la función, por lo que se le haga dentro de la máquina. Aquí como el mismo ejemplo, entra un número, algo le pasó ahí adentro y salió otro número. Una función se escribe con el término f y entre paréntesis una x y se lee función de x. ¿Por qué se llama función de x? Porque los números que entran son x. Entonces el resultado que salga va a depender de este valor de x. Veamos. Aquí tenemos una máquina. Entra un número x. Algo le sucede aquí adentro y sale otro número. Veamos qué le sucedió. Si entra el número 1, aquí adentro tenemos la función. Fíjense bien en algo que lo vamos a ver después. Recuerden que las variables que estábamos trabajando era la variable x y la variable y. Que la variable x era la independiente, la que se mandaba sola, que es la que entra a la máquina. Y la variable y es la variable dependiente, que el valor que tome va a depender del número que entra, es decir, de la variable x. Entonces, si entra 1, ¿qué le va a pasar aquí dentro de la máquina? Mira, aquí está. X más 1, es decir, que al número que entre le vamos a sumar 1. Quiero que se fijen acá. Dice y. ¿Qué significa eso? Que lo que va a resultar de lo que pase aquí adentro va a ser el valor que tome y, el que salga. Y ahora le vamos a llamar función de x. Son iguales, ¿ven? Que están con el signo igual. Y es igual a función de x y la función de x va a ser x más 1. Entonces, entra el número 1, ¿qué le pasa? Le sumamos 1. ¿Y qué va a salir entonces? 1 más 1, 2. Es decir, que y va a ser 2. Y eso es lo que muestra esta tablita. Que si entra un número 1, ¿qué le pasaba adentro? Le tenemos que sumar 1. Le sumo 1, me va a dar 2. Ahí está. Que si entra el número 2, le vamos a sumar 1 y nos va a dar 3. Ahí está la operación. Que si entra el número 3 negativo, le vamos a sumar 1 y nos va a dar 2 negativo. Recuerden que signos distintos se restan. Si entra el número 5 y le sumamos 1, nos va a dar 6. Y así.
Si entra el número 10 y le sumamos 1, nos va a dar 11. Si entra un medio y le sumamos 1, nos va a dar 1, un medio. O 3 medios. Es lo mismo. Bien, ¿está claro esto? Porque ahora ustedes van a hacer esta actividad. Van a detener el video y van a anotar. No es necesario que dibujen la máquina, solo dibujen la tabla y la función, es decir, lo que está dentro de la máquina. Pero si entra el número X, es decir, que va a entrar el 2 negativo primero, algo le va a pasar aquí, pero aquí no está escrito lo que le va a pasar. Entonces, veamos lo que le va a pasar. Cuando entre el número, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le va a pasar al número? A ese número lo vamos a multiplicar por 2 y luego le vamos a restar 1. Esa va a ser la función de X o Y. En proporcionalidad se llama Y, ahora función de X. Por eso nosotros hablábamos de que se relacionaba mucho la función lineal y la proporcionalidad. Es prácticamente lo mismo, solo que acá en función nos centramos en esta relación que hay entre las dos variables, en qué es lo que produce el cambio de X a Y. Eso es la función. Entonces, supongamos que entra el 2 negativo. Ya imaginemos 2 negativo. Es decir, que el X ahora va a ser 2 negativo. Aquí hay una multiplicación que no se pone. Quedaría 2 por 2 negativo. 2 por 2 es 4, más por menos es menos. Me quedaría menos 4. Y menos 4 menos 1 nos daría, signos iguales se suman, nos daría 5 negativo. Entonces ustedes ponen 5 negativo. Y así tienen que hacer lo mismo con cada uno de estos valores, ¿ya? Entonces, la definición formal ahora de función. Formalmente una función es una relación entre dos variables de manera que a cada valor de la primera, es decir, de X, le corresponde un único valor en la segunda, es decir, de Y. A estas variables se les denomina, como ustedes ya saben, independiente, que corresponde a la primera variable y se le suele asignar la letra X. Y la otra, la variable dependiente, es la que se deduce de la variable independiente, la que depende de la variable independiente, y se le suele designar con la letra Y o como función de X. Aquí se dan cuenta de lo que yo estoy diciendo. Y ahora es función de X. Relacionemos lo aprendido con esta nueva información. Recordemos lo visto en el tutorial anterior. Recuerden el ejemplo que había en el tutorial anterior. Una lata de bebida cuesta 350 pesos. Tienes que comprar 10. Por lo tanto, necesitas 3.500 pesos. En el tutorial anterior estaba esta tabla, claro que llegaban hasta el 10. Yo la corté porque nos vamos a centrar en otra cosa. En cómo se relacionan las variables. Recuerden que para sacar la constante de proporcionalidad, nosotros relacionábamos las variables de esta manera. La variable Y la dividíamos en X y así nos daba la constante. Entonces, la variable Y, que es el valor, si lo dividimos en 1, nos da, aquí está, 350 dividido en 1, nos da 350. 2 latas de bebida van a costar 700. Si yo relaciono las variables, 700 dividido en 2 nos va a dar 350. ¿Cierto? Esto que está aquí, esta ecuación, también la puedo escribir de otra manera. Así. ¿Qué hice? Este X, lo voy a decir de manera simple, este X que está dividiendo, no es que lo pasen, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a ver expresado como multiplicación. Es como si este X pasara para acá, haciendo la operación contraria. Esa es la mala manera de entenderlo. Pero como no tenemos mucho tiempo, entonces quedaría así. Es lo mismo. Recuerden que nosotros lo hacíamos con el slash. Slash, para poder sacar esta X de aquí, como está dividiendo, vamos a multiplicar. Si multiplico aquí,
se va la x y me va a quedar aquí, multiplicado por x. Es esto, es lo mismo, solo lo estoy viendo como y. Y va a ser igual a la constante por x. El punto en álgebra, cuando trabajo con letras, no es necesario ponerlo, por eso aquí yo lo borré. Ya. Habíamos dicho que y es ahora la función de x, ¿cierto? Por eso lo puse ahí. Entonces, como tenemos la ecuación, la que dejamos aquí, vamos a reemplazar el valor de y ahora por f, función de x, ahí está, o f de x. Esto es lo mismo que esto, recuerden. Y ahora mi ecuación me va a quedar así, que es la función. La función de x es k por x. Esto es lo que le pasa al número para transformarlo. Esto es lo que le pasa a este número para que se transforme en 350. Aquí lo vamos a ver. Entonces, como la constante es siempre 350, yo cambio la constante, la letra k, la cambio por 350, porque siempre es la misma, no va a cambiar. Lo que va a cambiar es x, que lo tenemos acá. Primero fue 1, después 2, 3, 4. O sea, para una lata, ¿cuál es el valor? Para 2 latas de bebida, ¿cuál? Y así, este va variando. Y el resultado, que sería f de x, la función, o el valor de y. Entonces, por ejemplo, para una lata, yo reemplazo el x ahí. 1 por 350 me va a dar 350. Es decir, que y, o f de x, va a ser 350. Esta es la expresión algebraica que yo voy a utilizar para encontrar todos los valores de esta tabla. De esa manera vamos a trabajar después. Pero ahora lo que quería que entendieran es que esta manera de relacionar las variables que ya las vimos, la escribimos solo de otra manera, de esta manera, para poder comprender y llevarlo a la función. A la función, ¿qué es lo que le pasa a las variables para que se transformen? ¿Qué es lo que le pasa a la variable x para que se convierta en esta? Algo importante y entretenido de las funciones para poder representarlas y observarlas de mejor manera son los diagramas sagitales. Esto es un diagrama sagital. Los diagramas sagitales son una representación de relaciones matemáticas. Estas relaciones en algunos casos pueden o no ser funciones. Sin embargo, toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Eso lo vamos a ver ahora. Para saber qué es una función, debemos fijarnos en, primero, la orientación de la flecha. Estos son conjuntos de números. El conjunto de salida, o x, que en este caso le pusimos p, y el conjunto de llegada, que es y. O sea, los datos entran, es como la máquina, entran, algo les sucede y se transforman en esto. Entonces, lo primero que nos tenemos que fijar para saber si es una función o no, es la flecha, que vaya desde el conjunto de... Si lo relacionamos con la máquina, podríamos ir de entrada, el conjunto de entrada de la máquina, o de que sale el número de aquí hacia allá. La flecha va desde aquí hacia allá, entonces está bien. 2. La existencia de imagen. Debemos fijarnos en que ningún elemento del conjunto de salida de aquí esté libre. Todos tienen que cumplir con la función hacia acá. En este caso, el pincel verde sí tiene la flechita a la carita del perrito verde, y el pincel azul tiene también hacia acá, hacia los perritos azules. Si es que aquí queda algún elemento libre, entonces al tiro tendríamos que decir que no es una función. Y en lo otro que nos tenemos que fijar en que la imagen, una imagen única, significa que una vez que corroboremos que se cumple la condición anterior,
debemos fijarnos que la imagen sea única. En este caso, desde un pincel se puede llegar solo a una carita. Es decir, este pincel llega a ese, este llega a ese, ¿ya? Por lo tanto, fijémonos en esto. 1. Nos fijamos la orientación de la flecha, desde el conjunto de salida al de llegada. Sí, las flechas están bien. 2. En el conjunto de salida, ¿quedan elementos libres o están todos los pinceles con función hacia el conjunto de llegada? No queda ningún pincel libre, ¿cierto? Porque no pueden quedar elementos libres. No queda ningún elemento libre. Vamos bien, entonces pasamos al paso 3. La imagen es única. En este caso, el pincel azul tiene 2 imágenes. Este tiene 2 imágenes. Por lo tanto, es decir, va a este perrito y a este perrito. Por lo tanto, la relación no es una función. Veamos otro ejemplo. ¿Qué piensan de este? ¿Se acuerdan de qué es lo que era el primero? Veamos. Nos fijamos en la flecha. Sí, la flecha va del conjunto de salida al de llegada. Ahí está la flechita. Nos fijamos en el paso 2. En el conjunto de salida quedan elementos libres. Quedó el pincel amarillo. Sí quedaron elementos libres. Entonces, la relación no es función. Como inmediatamente sabemos que no es una función, no tenemos para qué hacer el paso 3. Vamos con otro. ¿Qué pasa aquí? Tenemos 3 pinceles. Vamos con los pasos. Paso 1, ¿cuál era? Ver las flechas. Sí, las flechas van del conjunto de salida al de llegada. Paso 2, en el conjunto de salida, aquí, ¿quedan elementos libres? No queda ningún elemento libre. Entonces significa que vamos bien. Podemos pasar al paso 3. La imagen es única. Significa que a cada elemento de aquí le corresponde solo uno de acá. Sí. A este pincel le corresponde este. A este pincel le corresponde ese. A este pincel le corresponde ese. Entonces, sí es una función. Esta sí es una función. No importa que en el conjunto de llegada queden elementos libres, ¿ya? Los elementos del conjunto de llegada pueden quedar libres, como les decía. También desde distintos elementos de salida coincidir con el de llegada, como en el último ejemplo. Es decir, que en este, aquí tenemos 2 elementos de salida que van a un mismo elemento de llegada. Si nosotros ponemos los datos en una tabla, pondríamos, por ejemplo, si este fuera 1, 1 va con 1, 2 va con 2, 3 va con 2. Le corresponde solo un elemento. No así el ejercicio anterior. Ustedes revisen el video para que les quede claro cuándo es función y cuándo no. Solamente hay que seguir los 3 pasos. Cuando repitan el video y logren ver bien los ejercicios, van a ustedes a hacer este desafío. Tienen que determinar si las siguientes representaciones son funciones. Este es el conjunto X o de salida y este es el conjunto Y de llegada. Supongamos el número 1 tiene un elemento solamente para acá, pero si yo tengo aquí este elemento tiene uno para acá, miren aquí el 2, no, pues supongamos aquí en este punto tenemos 1, 2, 3 que van para acá. Tienen que fijarse en eso, tratar de hacer una tabla o ponerle numeritos aquí. Pero esto solamente se determina visual. Revisan el video y lo detienen. Esto lo tienen que escribir en su cuaderno y resolverlo. Bien, ¿qué aprendimos hoy? Recién comenzamos a comprender el concepto de función. Relacionamos el concepto de función con la metáfora de la máquina.
con esto de entra un número y sale otro y algo le sucede dentro. Relacionamos una función con la proporcionalidad directa, lo que vimos anteriormente, y representar funciones en diagramas sagitales. Bien, muchachos y muchachas, los felicito por su trabajo. Vuelvan a ver el video, deténganse en las partes que no les queda claro, anoten los 3 pasos para reconocer una función en los diagramas sagitales. Si pueden, anoten los ejercicios y las dudas me las envían al WhatsApp. Que estén muy bien.